Para comenzar con nuestro proyecto vamos a realizar la configuración de nuestro administrador de base de datos. Para ello ingresamos con la contraseña principal, con el usuario principal, en este caso usando el comando mysql-u root-p para que nos solicite la contraseña. Ingresamos la contraseña y pues nos da la bienvenida. Después seleccionamos la base de datos MySQL y vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a usar el comando create user y entre comillas simples vamos a ingresar lo que es el nombre del usuario. En este caso va a ser usuario arroba y el host sobre el que se va a trabajar, en este caso el localhost. Vamos a asignarle una contraseña. Entre comillas simples también vamos a poner la contraseña. Y ya nos dice que se ejecutó correctamente la sentencia. Ahora vamos a darle una contraseña nativa de MySQL con el comando alter user. Vamos a escribir entre comillas simples el usuario y el host. Identified with MySQL native -password. Entre comillas simple la contraseña que vamos a estar utilizando. Una vez esto, que nos dice que ya se creó nuestra base de nuestro usuario para trabajar con la base de datos. Ahora vamos a crear una base de datos. Vamos a create database y como le vamos a llamar, en este caso se va a llamar agenda. Dice que ya existe, entonces vamos a crear una con cualquier otro nombre. En este caso vamos a ponerle agendas. Y listo. Ya tenemos la base de datos agenda. En este caso ahora vamos a darle permisos al usuario para que pueda modificar sobre esta tabla. Pues sobre esta base de datos, perdón. Entonces le damos acceso a eso y vamos a crear las tablas más adelante en lo que es la configuración del proyecto del CRUD de base de datos en C++ y con SQL. Entonces primero vamos a darle los accesos. Vamos a usar el comando grant al privilege en on. Obviamente vamos a poner la base de datos en la que vamos a trabajar. El agendas.asterisco, eso quiere decir sobre toda la base de datos. To, ahí vamos a usar el usuario, user arroba el host, cerramos las comillas, punto y coma. Y con esto finalizamos la configuración de nuestra base de datos y nuestro administrador. A partir de ahora vamos a trabajar con este usuario y esta contraseña que hemos configurado. Con esto finalizamos lo que es la configuración del administrador de la base de datos. Ahora vamos a ir a la configuración de los encabezados del proyecto. Para comenzar vamos a agregar la compatibilidad con SQL. En este caso lo vamos a agregar aquí. Vamos a indicarle a Qt que también vamos a estar trabajando con el lenguaje SQL. Después vamos a agregar lo que es el estándar 11 de C++. Eso es lo único que tenemos que agregar en nuestro archivo .pro de base de datos. Entonces ya podemos cerrar este archivo. En el siguiente punto vamos a realizar la conexión a la base de datos. Para realizar la conexión es necesario que incluyamos ciertas librerías. Vamos a hacerlo en la ventana de contactos que vamos a explicar más adelante.
Primero vamos a ver lo que es la encabezado de contactos. Vamos a insertar algunas librerías, vamos a incluirlas. Vamos a incluir la QSQL Relational Table Model y el QSQL Database. La primera nos va a ayudar a mostrar nuestra tabla de la base de datos, y la segunda nos va a ayudar con la conexión a la base de datos. Vamos a crear dos objetos. Uno es un puntero a un objeto de la QSQL Table Model, que este va a estar variando al momento de mostrar nuestras bases de datos. Y la otra es un objeto de tipo QSQL Database, que pues pusimos por nombre base de datos. Eso es lo único que hay que hacer. Hay que inicializarlos en los atributos privados de nuestra clase contactos. Vamos a ir a el CPP de esa clase, de ese encabezado, y vamos a incluir lo que es su encabezado, el punto H. En este caso el contactos ya viene por defecto, es el UI, que es la interfaz de usuario, que está más acá abajo. El menú principal, esto es para regresarnos a la ventana del menú principal. Vamos a utilizar el QSQL Data Table Model, que nos va a ayudar a mostrar la tabla. QSQL Error, vamos a lanzar errores a través de este. Y el QSQL Query, este nos va a permitir ejecutar líneas de código tal cual las ejecutaríamos en la ventana de comandos de MySQL. El QMessageBox nos va a ayudar a mostrar los errores en una pantalla de advertencia. Para inicializar la conexión vamos a irnos a la siguiente. Vamos donde se va a establecer en la interfaz de usuario, vamos a establecer lo siguiente. Bueno, primero aquí se establece el nombre de la ventana, lo podemos omitir por el momento. Vamos a inicializar nuestra base de datos como un objeto vamos a agregar, ¿qué tipo de base de datos vamos a trabajar? En este caso vamos a utilizar una base de datos de MySQL. Entonces se inicializa como QMySQL. Después vamos a establecer el nombre del host en el que se va a trabajar en base de datos, en el nombre del objeto .setHostName, y vamos a ingresar el localhost. Se ingresa como una cadena. Lo mismo vamos en base de datos, que es una QSQL Database, vamos a establecer el nombre de la base de datos y recibe como parámetro una string, que es el nombre de la base de datos en la cual vamos a trabajar. También vamos a establecer el puerto. En este caso utilizamos el por defecto, que es el 3306, que es el que se preconfigura en MySQL para acceder a las bases de datos. Posteriormente vamos a establecer el nombre de usuario con la función setUsername, que también recibe como parámetro una string. En este caso el nombre de usuario es Misael, y posterior a ello vamos a ingresar la contraseña con el setPassword. La contraseña aquí es del 1 al 6, que es como vamos a trabajar para mayor comodidad. Después vamos a hacer este if. En este if vamos a abrir la base de datos y vamos a utilizar la función .open de la clase MySQL Database, QSQL Database. Vamos a utilizar esta función. Esta función retorna un valor booleano. En caso, ¿qué valor retorna? En caso de que la conexión se haya hecho de forma exitosa, nos va a retornar un true, un valor verdadero. Si nos regresa un false o un valor falso, entonces ahí es donde vamos a ver el error a la hora de montar nuestra base de datos. En este caso estamos usando que si la función open, la base de datos, nos regresa un valor falso, vamos a lanzar un mensaje, una caja de mensaje que nos va a ser de tipo crítico, porque pues es un error que no nos va a dejar trabajar. Entonces es un error de tipo crítico en esta clase. ¿Qué parámetros le enviamos? Pues primero la clase sobre la que se va a trabajar, en este caso es this. Después el nombre de la ventana, el nombre que va a mostrar al ejecutar la ventana, y el tercer parámetro va a ser el error que nos genera al momento de querer abrir la base de datos. Para eso utilizamos el objeto base de datos.lastError, el último error que se generó, y lo enviamos como un texto. Esto nos lo va a mostrar en una caja. Si funciona de forma correcta la conexión, entonces no nos va a mostrar nada.
nos va a ir inmediatamente a ejecutar lo que sigue en nuestra línea de código. Y para ello pues tenemos la función crear tabla. Esto nos crea una tabla en caso de que no exista. Vamos a ver más adelante el desarrollo de esta función. También al objeto, nuestro puntero de tipo QSQL Table Model, le vamos a asignar un nuevo QSQL Table Model. Entonces en este caso sobre la clase E, sobre ThisClass, y vamos a seleccionar la tabla que va a mostrar. En este caso la tabla que va a mostrar es la tabla de contactos. Después hacemos un select a esa tabla, que eso es una actualización. Nos va a mostrar todos los registros que tiene ahí porque no tenemos ningún filtro activado. Entonces nos va a mostrar todos los campos que tiene nuestra tabla. Y pues ya esto se lo enviamos a un objeto QTableView que está en nuestra interfaz de usuario. Y en este caso pues lo muestro. Solamente que por el momento no vamos a explicarlo, sino que va más hacia adelante. Es este objeto. Es un QTableView. Aquí nos va a mostrar todos los datos que se hayan registrado en esa tabla en la base de datos. Entonces ya nos regresamos aquí. Con esto finalizamos lo que es la conexión. Ahorita vamos a probarla para que vean si nos da algún error. Ahora vamos a ver que posiblemente el proyecto ya está avanzado. Es cosas que no hemos explicado, pero que vamos a explicar más adelante. En este caso pues es una administración de contactos y calendario. Vamos a abrir lo que son los contactos y vamos a ver si nos lanza algún error. Aquí nos dice que no se estableció la conexión de la base de datos porque el driver no se ha cargado. Entonces vamos a revisar qué es lo que nos está pasando. El programa se ejecutó pero no se realizó la conexión. Aquí nos está diciendo que el driver no se cargó y nos dice cuáles drivers tenemos disponibles para poder cargar. Tenemos el QSQL Lite, el QMySQL, QMySQL3, etcétera. Nosotros el que estamos interesados en trabajar es el QMySQL, que es con el administrador de base de datos que estamos trabajando. ¿Por qué no se cargó? Esto es porque para que nuestro programa se cargue, nuestra base de datos pueda realizar la conexión, necesitamos una librería dinámica de SQL. ¿Y esta de dónde la vamos a sacar? Es este DLL que tengo aquí. Lo vamos a poner el enlace en la descripción del video para que lo puedan descargar. Hay que ponerlo en la carpeta de la compilación de nuestro proyecto. Aquí, bueno, esta no es la carpeta de compilación, es esta de acá. Aquí podemos ver que no está esa extensión. Entonces ahora les voy a decir cómo obtenerla de su base de datos. En este caso podemos utilizarla de Maria Database, que es otro administrador de base de datos. Vamos a irnos a donde se encuentran las librerías. Y aquí nos muestra el libmysql.dll. Esta es la librería dinámica que podemos trabajar. La podemos sacar desde aquí, desde MySQL, desde MariaDB, o bien nos vamos a lo que es la línea de comandos de MySQL. Le damos clic derecho, abrir la ubicación del archivo. Nuevamente porque estos son los accesos directos del menú de inicio. Vamos a dar clic en abrir la ubicación del archivo y también en esta carpeta vamos a encontrar lo que es el DLL. Ahorita vamos a buscarlo. Va a estar aquí en la carpeta lib. Vamos a buscar, aquí está libmysql.dll. Cualquiera de los dos, de cualquiera de los administradores de base de datos que tengamos nos va a funcionar. Entonces yo lo tengo ya aquí en la carpeta del proyecto. Entonces vamos a copiarla de aquí y vamos a ponerla aquí. Entonces ahora si realizamos todos los pasos de forma correcta, nos va a permitir ejecutar el programa y cargar la base de datos. Entonces vamos a esperar que se compile y vamos a ver si ahora sí ya podemos realizar la conexión. Y como ahora no nos mandó ningún error, ya podemos ver que sí se nos muestran los campos de nuestra base de datos, pero se nos muestra vacía porque aún no tiene registros. Más adelante vamos a ver cómo crear los registros.
Entonces supongamos que cambiamos la contraseña, no nos va a permitir realizar la conexión y nos va a lanzar un error. Ahorita vamos a verlo. El programa se está compilando y ya nos dijo que se ejecutó. Ahora vamos a tratar de ingresar a la administración de contactos y nos dice que el acceso fue denegado usando la contraseña. Esto quiere decir que la contraseña, es posible que el usuario o la contraseña esté incorrecta. Entonces simplemente hay que verificar los datos que ingresamos a la hora de realizar la conexión y sin problema nos vamos a poder conectar con nuestra base de datos. Entonces hasta aquí hemos finalizado ya con lo que es la conexión a SQL y posteriormente pues vamos a ver ya cómo crear nuestro CRUD de base de datos en donde podemos administrar el calendario y los contactos. En esta parte vemos la ventana de menú principal, la cual contiene 4 push button. En esta parte, este push button nos va a mandar a la siguiente ventana de contactos. Esta es la ventana de calendario, el botón de salir y aquí tenemos un botón para la información del usuario. Para crear el evento vamos a dar clic derecho, Go to Slot, damos a aceptar y nos va a mandar al evento que se crea en el CPP de menú principal. En esta parte vemos que al momento de hacer clic en contactos nos va a mandar a la ventana de contactos, que es esta ventana que en la interfaz gráfica nos va a pedir los datos para crear el registro. También tenemos 3 botones, que es crear contacto, borrar contacto seleccionado y borrar todos los contactos. Igual de la misma forma, al crear contacto, hacemos Go to Slot y nos va a crear el evento. En este evento nos dice que al hacer clic a nuevo, nos va a mandar a nuevo registro, que es una función que tenemos en esta parte. Aquí está. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Lo que va a hacer es que, antes que nada, va a insertar los datos que agregó el usuario en la base de datos de MySQL. Pero antes que esto vamos a validar. En esta parte vamos a ver que ninguno de los espacios esté vacío. Aquí vamos a crear variables. En esta parte es la variable A. Que esta variable lo que nos va a hacer es, primero que nada, aquí donde dice UI significa interfaz de usuario. O sea que el dato que nos sale de la interfaz de usuario, vamos a ver el tamaño que tiene y lo vamos a guardar en la variable A. Vamos a hacer exactamente lo mismo con cada una de las variables y aquí vamos a hacer la condicionante. En donde A es menor o igual a 0, te va a mandar un mensaje de error en donde esta parte es el título de la ventana y en esta parte se va a decir el diálogo con el usuario. Entonces, después de validar eso, vamos a entrar a este condicionante en donde nos va a crear un buffer de tipo QString. Este buffer lo que va a tener es el texto en sí, es el comando que se va a ejecutar en la base de datos de MySQL. Aquí vamos a poner dentro de la tabla contacto se va a crear este registro con estos valores. Los valores los vamos a tomar de la interfaz de usuario, como ya habíamos comentado, y nos va a estar agregando en cada uno de los campos que tenemos acá. Se va a crear un registro de tipo QSQL query, el cual nos va a preparar el buffer que ya tenemos. Entonces, digamos que nos dio correcto, nos va a dar este booleando un valor de 1, en el cual va a entrar en esta parte y nos va a mandar al usuario que se hizo un registro exitoso. El registro se ha completado de forma exitosa. Después de esto, como ya no necesitamos los datos, ya se guardaron en MySQL, vamos a limpiar cada uno de los datos que tenemos, excepto en estos, que se va a guardar el formato que tiene la pantalla de la interfaz de usuario. En dado caso que no se haya podido hacer esto, se va a mandar un mensaje de error con el último error hacia el usuario. En la parte de arriba, los demás eventos de los demás botones
son un poco más sencillos. Aquí en la parte de borrar contacto, lo que se hace es que se borra el contacto que se ha seleccionado al final. Y aquí en borrar tabla se borra la tabla completa que se manda a MySQL. Igualmente aquí para regresar al menú, te regresa y te abre la pantalla de menú principal. También te cierra la pantalla original. El calendario .h se muestra en cada una de las funciones, que eran las que ya les habíamos comentado. Y además se muestran las funciones que creamos. Arriba tenemos primero la table model que nos va a ayudar a mostrar la tabla. Aquí abajo las librerías que ya explicaron anteriormente. Abajo se declaró un string fecha que va a ser de tipo global, que vamos a utilizar más adelante. Entonces aquí está la conexión que ya la vimos. Seleccionamos la tabla, la mostramos y damos select. Abajo está el slot calendario, que es cuando está activo. Se le da doble clic a la fecha, se ingresa como parámetro en una QDate y se almacena en dato. Aquí vamos a vaciar la fecha porque siempre se inicia con una nueva fecha. Vamos a jalar la fecha seleccionada y vamos a utilizar un QString y lo vamos a convertir en un QString que se llama día. Igualmente un QString que se llama mes y un QString para el año. Vamos a asignarle a la fecha un QString declarado anteriormente como año, con una diagonal que sirve como separador, el mes, otra diagonal y el día. Se escribe en ese orden porque es el formato que nosotros le pusimos. En el campo fecha se asigna la fecha. Esta fecha es un label, que es donde vamos a insertar la fecha y se va a estar actualizando cada que se seleccione. Este campo fecha es el campo de texto variable. Cada que tecleemos se va a poner la fecha para crear un registro. Abajo vamos a mandar a mostrar la tabla donde recibe el QString fecha. Aquí está la función mostrar tabla donde va a realizar una búsqueda en SQL. Nos va a decir seleccionar todo, donde la fecha sea igual que la fecha que le estemos mandando. Preparamos un objeto QSQL que se llama buscar. Lo preparamos y lo ejecutamos. Aquí vamos a declarar una variable fila. Para la fila vamos a realizar un contador en la interfaz de usuario en un objeto que se llama TableWidget. Aquí con un while vamos a buscar los datos. Si hay un siguiente dato, va a insertar una fila y va a ejecutar lo siguiente. Nos dice que en la interfaz del usuario, en la widget de la tabla, vamos a establecer el ítem de la fila 0. Uno nuevo, buscar el valor de este objeto en la fila 2, que es la columna que se va a buscar. Vamos a cambiar a un arreglo de caracteres que sea constante. Igualmente se hace lo mismo en la fila 1. En la fila 0 nos va a buscar la hora y en la fila 1 el evento y se va aumentando un contador. En la fila 0 está el registro, en la fila 1 la fecha, en la 2 el horario, en la 3 son los eventos. Aquí lo que buscamos es nomás la hora y el evento. Entonces en este ciclo while se va a mostrar mientras haya un resultado. En la función crear un registro vamos a crear la QString del tipo de registro y vamos a crear un mensaje de error. Al registro le vamos a poner un .append y le vamos a poner estas cadenas. Le vamos a insertar la fecha, la hora y el asunto. Y abajo en los valores le mandamos la fecha, la hora y los eventos. Preparamos un objeto de tipo SQL query que se llama insert. La preparamos con el string
Si se ejecuta, vamos a mostrar un mensaje de evento que se registró correctamente. Si no se ejecuta, pues se manda el mensaje de error porque no se ha registrado. Después vamos a vaciar la fecha, la hora y el evento y vamos a actualizar la tabla. Se cliquea el botón registrar, se va a ejecutar el registro. Entonces cuando se presiona el de regresar, vamos a cerrar la ventana y se vuelve al menú principal. Bueno, y a continuación vamos a ver el funcionamiento ya del programa. En el menú, en la ventana principal, pues tenemos las selecciones. Tenemos 4 botones principales: el que es el contactos, calendario, información y salir. En este caso, la ventana de información pues nos muestra por quién fue realizado el proyecto y para qué objetivos. Abrimos la ventana de contactos y en este pues en primer lugar nos mostraría en teoría los de registros que ya tuviéramos. En este caso no hay ningún registro, así que vamos a crear uno. Voy a registrar yo mi edad, vamos a poner mi número de teléfono, la fecha de nacimiento y vamos a crear el contacto, que nos dice que el registro se completó de forma exitosa y ya no lo va a mostrar. Vamos a hacer una prueba de errores. En este caso no podemos dejar vacío ni el nombre ni la edad. Al momento de dar clic nos va a decir que el nombre no puede estar vacío ni la edad es válida. Entonces tenemos que a fuerzas ingresar datos para poder realizar el registro. En este caso, cuando no hay un número de teléfono, se permite registrar ceros. Aquí teóricamente no tendría por qué dar error porque todos los campos están llenos, pero aquí SQL nos manda un error que está incorrecto lo que es la fecha. Entonces tenemos que validar exactamente que la fecha sí cumpla con las características, que son 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día. Los botones pues funcionan. En este caso crear contacto ya nos ayudó con este. Si creáramos otro, vamos a poner una fecha ficticia, por ejemplo 1998 mayo 25, podemos crear un nuevo contacto y nos dice que se realizó de forma exitosa. En este caso seleccionamos uno y lo podemos borrar sin problemas. Nos actualiza la tabla y nos muestra el único registro que está. Después de esto podemos borrar todos los contactos. En este caso lo que hace es que nos vacía la tabla y nos reinicia el contador del número de registro. Nos regresamos, utilizamos el botón para regresar y tenemos la ventana del calendario. En este caso el calendario cambia de fecha y nos muestra la consulta del día en el que se está clicando. También nos lo actualiza aquí en este cuadro de texto. La hora pues nosotros la ingresamos manualmente, que a las 15 horas, evento, por ejemplo en este caso vamos a registrar el 16 de diciembre del 2019, vamos a registrar un evento, no sé, comida. Registramos el evento, nos aparece el mensaje de que se registró correctamente y pues podemos seguir. Volvemos a la selección y nos lo va a mostrar. Entonces así es como funciona principalmente este proyecto. Regresamos al menú, podemos utilizarlo y pues el programa se cierra clicando en la ventana de cerrar o pues en el botón de salir. Con esto damos por finalizado lo que es este proyecto del CRUD de base de datos de SQL y C++.